Hoy, en 678, el eufemismo de Macri, el país del círculo rojo. Semanario Perfil entrevista Mauricio Macri, por Jorge Fontevecchia. ¿Por qué se frustró el acuerdo entre usted, Massa y Scioli para hacer un frente electoral antikirchnerista? Había más un deseo de un montón de gente que quería terminar con el ciclo de prepotencia, autoritarismo, falta de espíritu democrático que ha tenido el kirchnerismo. ¿Quiénes intentaban unirlos? Lo que llamo el círculo rojo. Distintas personas del mundo del hacer, del pensar. ¿Qué es el famoso círculo rojo? Y cualquier político profesional y aspiracional lo sabe. Es el poder fáctico. Son los que quedan cuando los gobiernos se van. Y son los que han digitado a través de distintos mecanismos, a veces con golpes institucionales, a veces vía electoral, han digitado con su padrinazgo quien circunstancialmente estaba a cargo del gobierno. El padrino de Massa habló del padrino de Massa. ¿Qué caracterización hace de Sergio Massa? Siempre me impresionó como un joven brillante. La presidenta está con un problema psicológico, no quiero decir psiquiátrico, ¿no? Grave, y muchas veces se comentaba de ella eso, ¿no? Mira cómo está, se aflojaron los tornillos. Un gobierno en que nos respetemos todos, al comunista, al socialista, al que quiere a Videla, al que no lo quiere, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. Esta pelea la ganamos por nocaut o por abandono. La presidenta está con un problema psicológico, no quiero decir psiquiátrico, ¿no? Grave. Legrand refuerza la estrategia del miedo. La gente tiene miedo de hablar, che, la gente tiene miedo. Vos decís que la gente tiene miedo de hablar, Sí. a mí me parece que no es así. ¿No? Me parece que no. Yo creo que al contrario, ¿no? Creo que se dicen demasiadas cosas. No, la no, gente se tiene habla. miedo, querido, por favor. Antes de decirte algo en contra del gobierno, miran para un lado y para otro. No pasa nada. Qué raro ¿Por qué que me tenemos que digas tener eso, miedo? me extraña que me digas eso. Que sí. te diga Que la gente no tiene temor, miedo. no tiene temor. Es que no sé, ¿qué gente? Encontramos mucha gente en los últimos meses que tiene miedo. Uno cree que exageran ese miedo. Pero encontramos que el miedo es algo presente. En mucha gente no se puede vivir con miedo. Viste que ahora está instalada la idea de que algunos periodistas tienen miedo. ¿A vos te pasa esto? No, eso es una estupidez para vender libros. O sea, dejémonos de joder. Encontramos que el miedo es algo presente. En mucha gente no se puede vivir con miedo. Editorial Central de la Nación, digamos que un poquito golpista. Editorial del diario La Nación. Ni las balas de plomo derrocaron al general Juan Domingo Perón, ni existen balas de tinta, ni en caso de existir, podrían destituir gobiernos. Perón no cayó por obra de las armas que alzó la Revolución Libertadora en 1955. Cayó, básicamente, porque su régimen se había agotado y abundaban los escándalos y las burdas muestras de autoritarismo. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Otro día de fenomenales. Notice 1. Primera adopción igualitaria en la Argentina. Roberto, mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? ¿No podría producirse una violación hacia su hijo? No, eso es una perversión. La justicia otorgó la adopción de 2 pequeños hermanos a una pareja gay. Es un matrimonio fueguino conformado por Juan Castro y Pablo Silva, que obtuvo la guardia provisoria de 2 menores de 9 y 11 años. 2. Tenemos un lindo info sobre Charlie en TVR. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado no está. Na, 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 la soledad es un amigo que no está. ¿Te sientes un perdedor? 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 ¿Te sientes un p
Sí, sí, sí. Como la canción de John Lennon. Abajo de esta máscara estoy llorando, soy un perdedor y no soy lo que vos pensás que soy. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a clown, I kill. ¿Cómo está en realidad en la cabeza? 3. Petróleo argentino. Infonews. La producción de petróleo de YPF creció 4,7%. ¡4! O Globo aleccionó a los golpistas argentinos. O Globo, arrepentido de apoyar el golpe, el mayor diario brasileño reconoció como un error histórico el soporte mediático que le dio a los militares en su país en 1964. Otros diarios de la región tuvieron el mismo comportamiento, pero aún no expresaron ninguna autocrítica. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Começa 678. Un programa que llegó a tiempo. O Globo de Brasil. El valor actual del salario mínimo es de 678 reales. Qué bajo en comparación, ¿no? El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la tarea. Muy buenas noches, bienvenidos a 678, aquí estamos, vamos a estar ¿Qué dicen? Bueno, muchas gracias. Fue muy lindo, fue muy lindo. Sí, fue una frase muy linda. Bienvenidos compañeras y señor compañero Dante. Hola Nora. Hola querido. ¿Estás bien? Sí. ¿Querés una frazada? Un echarpecito. Qué bárbaro, Nora, es tremendo. Me pone nervioso que tenga tanto frío. Y a mí me pone nervioso. No es la única, Barragán, no es la única. Bueno, calma que acá está Eduardo Blaustein con nosotros. ¿Qué dice Barra? ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por estar acá. Eduardo Blaustein es periodista, es escritor, es novelista, licenciado en Ciencias de la Información por la... ¡Qué velocidad! Por la Universidad de Barcelona, ha escrito en El Porteño, en 23, en Lezama, en todo. En Página, claro. Tristezas en Crítica de la Argentina. Y escribió a ver si lo puedo mostrar, ya que ese es un clásico. Sí. Toda buena biblioteca debe tener, lo decíamos ayer, que además que es un libro que cuenta qué hizo la prensa argentina durante la última dictadura militar. Un libro de mucho peso. Un libro que pesa 8 kilos. Ideal para tirarle al referí. No solo tiene el análisis y las cosas, sino que se pueden encontrar con mucha impresión, uno se encuentra con los diarios, ¿no? Adentro. Pero esto no es lo importante, lo más importante hoy es que acaba de sacar este libro, Años de Rabia. ¿De qué se trata, Eduardo? Básicamente estos últimos 10, 11 años de discusión política, ciclo kirchnerista, discusiones mediáticas, grescas, disputas, broncas, boxeo, periodismo, pero con mucho retroceso hacia atrás, lo charlábamos antes con Mariana, la experiencia de Alfonsín, experiencias históricas de las prácticas del periodismo, con formación de multimedios en Argentina y en otros lugares del mundo, que explica al medio que a partir del 2003, 2009 sobre todo, la rabia estallara, a mi gusto, con un poquito de excesiva vehemencia, pero por lo menos en los medios, rabia. Perfecto. Bueno, vamos al primer informe. Dale. Que tiene que ver con el poder real del misterioso círculo rojo. Lo vemos. El eufemismo de Macri. El país del círculo rojo.
De un lado, el respaldo al modelo de los gobernadores votados por los ciudadanos. Y del otro, el círculo rojo. ¿Qué es el círculo rojo? El eufemismo que utilizó Macri para definir al poder real. El que opera detrás de candidatos que te prometen jubilaciones, asignación universal por hijo, mejoras a lo del impuesto a las ganancias, etcétera, 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 pero que cuando les tocó gobernar, lo hicieron al servicio precisamente del círculo rojo. Semanario Perfil entrevista a Mauricio Macri, por Jorge Fontevecchia. ¿Por qué se frustró el acuerdo entre usted, Massa y Scioli para hacer un frente electoral antikirchnerista? Había más un deseo de un montón de gente que quería terminar con el ciclo de prepotencia, autoritarismo, falta de espíritu democrático que ha tenido el kirchnerismo. Las personas que deseaban que ustedes tres se juntaran, ¿lo deseaban más que ustedes mismos? Si no se siente de verdad, no tiene que suceder. ¿Quiénes intentaban unirlos? Lo que llamo el círculo rojo. Distintas personas del mundo del hacer, del pensar. ¿Clarín lo integra? No lo personalizaría en alguien. ¿Son los mismos que intentaron juntarlo con Duhalde hace 2 años? Puede ser. El mismo grupo que creía que eran cosas sumables. Yo no descalifico a nadie. Todos han hecho su aporte. ¿Querían agotarlo ya? El ciclo está agotado. Y sentían que se necesitaba más para marcarlo. ¿Qué es el famoso círculo rojo? Y cualquier político profesional y aspiracional lo sabe. Es el poder fáctico. Son los que quedan cuando los gobiernos se van. Es el poder económico, el poder corporativo, el poder concentrado. Todos ellos están allí. Y son los que han digitado a través de distintos mecanismos, a veces con golpes institucionales, a veces vía electoral, han digitado con su padrinazgo quien circunstancialmente estaba a cargo del gobierno. El kirchnerismo desde 2003 confrontó con esta situación, no desde un precepto revolucionario ni rupturista, sino reformista, planteándole nuevas condiciones. Pinedo, ¿qué es el círculo rojo al que se refirió Macri en sus declaraciones? El círculo rojo es una categoría de análisis político nuestra que básicamente son la gente que... periodistas, artistas, empresarios, son gente que forma opinión pública, es gente que tiene una visión de la política que es bastante distinta de la visión de la política que tiene el hombre común. ¿Y quiénes la formarían? Como le digo... Pero con nombres, digamos, deme ejemplos. No, pero son, qué sé yo, son formadores de opinión, gente que tiene influencia en la formación de opinión. Por ejemplo. Es usted, soy yo, son políticos. Es usted, soy yo, son políticos. ¿Qué es el círculo rojo que dicta lo que algunos políticos deben hacer? Mauricio Macri se debe a sus votantes. ¿Círculo rojo? ¿Qué hay? ¿Algo más arriba de las definiciones de un político que le mandan a ese político lo que debe hacer en política? Sería una logia, una especie de logia, un poder supraterrenal. Círculo Rojo parece más el título de una novela policial que de una cuestión política, aunque si uno lo ve en el contexto de las declaraciones que hizo Macri al periódico Perfil, uno puede pensar que se acerca más a la idea que planteó también la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando habló de titulares y suplentes en la oposición. Lo extraño en este caso es que es un dirigente de la oposición que reconoce la existencia de un grupo de presión al que designa con este nombre extraño, si se quiere, hasta conspirativo, con ciertos matices conspirativos, como el de Círculo Rojo. Hace unos años el lenguaje corporal de Duhalde daba más pistas acerca del Círculo Rojo. Que fíjese, cuando Duhalde está hablando con Grondona, cuando dice señor Mañeto hace este gesto, así. Hoy salió una versión que me atribuyen a mí que estuvimos hablando de candidaturas allí, no para arreglar delante de señor Mañeto. Que fíjese, cuando Duhalde está hablando con Grondona, cuando dice señor Mañeto hace este gesto, así. De señor Mañeto. Más acá en el tiempo, a fines del año pasado, a otro de los popes del denominado por Macri Círculo Rojo, se le escapaba la idea de bajar salarios que detentan las corporaciones que patrocinan a candidatos como Michetti y Massa.
Críticas de Paolo Rocca a la política industrial oficial. Cuestionó tanto la política industrial y como la pérdida de competitividad de la Argentina frente a Brasil o México, los principales rivales sobre todo en el terreno de la inversión automotriz. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de $24 por hora, contra $12 en México y $9 en Brasil. Eso sí, el operario argentino sigue siendo el más calificado, dijo. Diarioregistrado.com de ayer. Dijo Héctor Méndez, titular de la UIA. No hubo ningún gobierno con tanta vocación industrial. Y la semana pasada, el también círculo rojista Jorge Brito se refería a otra de las exigencias realizadas a Massa días antes de las PASO. Facebook de la presidenta Cristina Kirchner. Che, lo del reportaje de Brito, presidente de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, ADEVA. ¡Ay, sí! Casi me olvido. Banquero pidiendo desdoblamiento cambiario. Dijo Jorge Brito a La Nación. Lo que cuesta el dólar hoy no está tan lejos de lo que tiene que valer en un mercado totalmente abierto. Yo creo que está atrasando toda la economía. O sea, ¿qué dirías? ¿6 pesos con 50? Yo creo que es un cambio con el cual hoy la Argentina puede convivir. La realidad indica que cuando gobernaron los políticos patrocinados por el Círculo Rojo, muy lejos de aumentarse jubilaciones, salarios, condiciones laborales y nivel de empleo, subir el piso de ganancias, crearse la asignación universal por hijo, nuevas universidades, etcétera, etcétera, en el país pasaban otras cosas. Necesito que me ayuden a los temas económicos, por eso le pedí a Redrado. Esta modificación cambiaria que ha hecho el ministro Cavallo. Sin duda tenés en el ministro de Economía probablemente al economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Crear un clima de confianza, quitarle los miedos a la gente. La reactivación requiere dos cosas. Primero, que la gente tenga ingresos para gastar, pero además que la gente pierda los miedos. El ministro Cavallo. El economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina. A los temas económicos, por eso le pedí a Redrado. En la provincia de Buenos Aires sí son aliados a Massa, entonces. Es un acuerdo que nosotros llamamos distrital, con 3 candidatos a diputados en la lista de Massa. En su momento me tocó defender de la convertibilidad, porque es un modelo que se basa en el ahorro propio, en el ahorro nuestro, y con diferentes precios relativos, con sueldos más bajos, quizás podamos crecer. Recordando cómo Clarín celebraba las medidas de Cavallo, Pato Bullrich, etc., y cerrando el círculo rojo, quizás haya aquí un código interno deschavado por Macri. Dijo Macri, lo que llamo el círculo rojo, distintas personas del mundo del hacer, del pensar. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus simpatías políticas y, lo que es peor de todo, de tu libertad. Lo que llamo el círculo rojo. Bueno, qué misterioso, ¿no? Sobre todo pienso ahí el mundo del hacer, el mundo del pensar, y en ninguno de los dos está Macri. Vaguísimo, del mundo del hacer, del pensar, del mecanografiar, del surcir, del bordar. Lo primero que quisiera es tener entradas para ir a ver el Círculo Rojo, porque efectivamente parece un teatro fantástico que está entre lo místico, la parapsicología, Tuzán, y según decía Pineda, es toda una categoría política. Fuera del chiste, digamos, me parece que es interesante porque ya ocurrió esto parcialmente con Margarita Stolbizer, sucedió después con de Narváez y ahora con Macri, que empiezan a dar muy incómodas señales de que los están apretando. Digamos, la interpretación correcta efectivamente es la que hace Luis Brustein y otros colegas, de que el Círculo Rojo es la corporación y que los están condicionando. Con este nivel de vaguedad y de debilidad y de dependencia del Círculo Rojo, difícil futuro tiene el compañero Mauricio, ¿no? Qué complicado. ¿Sandra? Sí, bueno, es evidente que es una entrevista donde Macri se posiciona como presidenciable, ¿no? Todavía le falta ganar en octubre y no le ha ido demasiado bien en las PASO al PRO, pero de todas maneras me parece que están primereándose para ver quién se instala.
Sí, es sorprendente, porque da la sensación de que cuando uno dice democracia o corporaciones, lo que hace Macri es recoger el guante y dice sí, corporaciones. Sí. Y uno se queda preguntándose si todo el mundo tendrá la misma reacción que uno, que es deducir sin hacer demasiado trabajo intelectual y sin pertenecer al mundo de la serie del pensar, que las corporaciones nunca pueden, digamos, parir un país para felicidad del pueblo. Me parece que no están ahí para eso. Sin embargo, lo dice. Eso es raro que lo diga. Es raro, es raro. Lo dice desde la incomodidad. Lo dice desde la incomodidad. Un tipo que se ve apretado y que dice, ¿cómo me van a apretar a mí, Mauricio Macri, digamos? Sí, pero también es una manera de decir yo soy el elegido. O sea, si vamos a votar el poder está conmigo. Es, digamos, es abierto, no tengo una conclusión. Yo creo que lo dice cuando le soltaron la mano. Cuando le soltaron la mano. Lo mismo, digamos, el caso de Stolbizer o el caso de Narváez, etcétera. Cuando le sueltan la mano... ¿Vos decís que el Círculo Rojo está con Massa? Yo no tengo ninguna duda. Sí. En transición digamos, ¿no? Hasta que las cosas se aclaren. Pero, digamos, y Macri, digamos, yo creo que el cálculo que hacía era obviamente que digamos, apoyando a Massa iba a conseguir que Massa gane la gobernación o se quede, o sea, el candidato para gobernar, y resulta que ahora va por todo Massa. Entonces, él tiene que primero salir a dar la cara y empezar a denunciar círculos rojos que siempre lo apoyaron a él. Y es lo que está pagando Macri también por se le recontraescapó la tortuga en cámara lenta en este caso desde hace años por el problema que tuvo gravísimo, digo, aparte de su gestión mediocre en la ciudad, por el tema del no armado político. Massa en ese sentido le ganó de mano. Claro. Ese es un mérito de Massa que hay que reconocerle, por lo menos de hacer política. Se alió con determinados intendentes, se puso las pilas, buscó gente de todas partes. Ahora Macri a eso le llama rejuntada. Ahora Macri fracasó estrepitosamente hace 7 años que tendría que haber hecho un armado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y perdió. Y entonces perdió al Círculo Rojo también. Es raro, es como si hubiera estado esperando que se lo armaran, ¿no? Que se lo llevaran, que alguien le llevara el armado hecho. Sí, como niño de papá quizás. Es muy raro lo de Macri. Es muy raro y ahora patalea como que quiere ser presidente. Círculos rojos. A mí me parece que es una categoría Durán-Barba, digamos, que en esta casi un lenguaje bélico y un eufemismo porque no se atreven a decir que es el poder. No se atreven a decir que es el poder que los condiciona. Y yo hoy reflexionaba y a tono con Luis Brustein en su columna de opinión también en La Nación y hacía Luis un planteo sobre cuando Cristina dice titulares y suplentes, ¿no? Que podría ser una categoría parecida a la de Círculo Rojo. Lo que pasa es que la presidenta los enfrenta, lo hace desde un lugar crítico. Nos dice, bueno, nosotros no estamos condicionados por este poder. Macri reconoce que esta alianza táctica, fallida, cuasi fallida, que lo obliga a posicionarse en una postura distinta a la que él mismo pretendería en una candidatura 2015, lo condiciona. Me parece que es interesante hacer este planteo. Y otra cosa que me parece que es la primera vez que este círculo rojo de poder concentrado, corporativo, no está diciéndole al Estado lo que tiene que hacer. Claro. Hace mucho algunas personas les decían los garcas. Y sí, siguen siendo los mismos. Me quedé pensando. Pero me parece que, digamos, si uno, esta apreciación de Macri me hacía acordarse a ese video que tantas veces vimos de la Rúa, cuando le preguntaban por qué había puesto a Cavallo de ministro de Economía, y dijo, bueno, en la tapa de Clarín me decía, lo querían los diarios, la tapa de Clarín me decía que pusiera a Cavallo. Y él era el presidente de la Argentina, y él hacía lo que le pedía la tapa de Clarín, que es este círculo rojo, es esa cena tan reiteradamente mostrada acá de la casa de Mañeto, convocando en su momento a Macri, a De Narváez, a Felipe Solá, cuando estaban todos juntos, y que evidentemente fracasaron en esa unidad. Ajá. Y me parece que Macri sale ahora porque, bueno, porque es evidente que Massa le sacó el apoyo de este establishment que lo ve a Massa como un potencial, un personaje con mayor potencial y mayor capacidad de armado que este otro, que evidentemente creyó que porque era el hijo del empresario exitoso, entre comillas, para los medios, era suficiente para ganar en política. Y está claro que la Argentina es mucho más compleja, la provincia de Buenos Aires más aún, y el peronismo mucho más todavía. Y esto me parece que Macri no lo entendió nunca. Y está en evidencia esto. Al mismo tiempo esa contradicción, porque Macri después de esa entrevista dice también que, bueno, le preguntan por esa alianza con Massa, esa alianza de hecho, que él mismo dijo, yo hablé con Massa y
decidimos ir juntos. Después Massa diciendo, bueno, no es tan así, porque tampoco le conviene para su voto peronista que lo apoye Macri, pero Macri dice, bueno, ahora tenemos el voto útil es votar a Massa. Después de octubre vemos, ya no es más útil. Con la misma lógica en su momento que Solanas, ¿no? Claro. Digamos, entonces, esto lo que muestra es, evidentemente, una inexistencia de proyecto. Es una falta de coherencia que no es confiable ni siquiera para ese círculo rojo. Por eso creo que él sale a denunciarlo, porque ya él, como decía Eduardo, ya perdieron la confianza. Le queda grande. Le queda, ya está, ya a mí fue, ya se perdió me la asocia oportunidad. vagamente o por esta cosa medio como atemorizante, diría, de círculo rojo a la otra frase histórica de Reutemann de abrir la puerta y vi cosas raras. Ajá. Es como que abrió la puerta, el círculo rojo lo asustó o no lo terminó de aprobar, una cosa así a medio camino. Pero siempre misteriosa. Que en el libro de Pablo Yonto hay cuando la Alianza gana las elecciones, que van a reunirse porque era todos se reunían con Mañeto, digamos, no es que reunirse es una cosa muy común, y que, bueno, ganamos, y Mañeto le dijo, no se equivoquen, el poder lo tenemos nosotros, ganamos nosotros. Y bueno, esas era así. Sí, fue así hasta que ahora tenemos este problema. Y hablando de sustos, puertas, círculos y cosas que dan miedo, vamos a ver las estrategias del miedo en la tele, sobre todo lo vemos. Legrand, Suar, La Nata y la estrategia del miedo. Como lo repitiera día tras las elecciones de 2009, Mirta Legrand volvió al latiguillo. En este país no se puede hablar en contra del gobierno porque hay miedo. Ricardo Darín y Solita Silveira le pararon el carro a la asustadiza diva. La gente tiene miedo de hablar, che, la gente tiene miedo. Vos decís que la gente tiene miedo de hablar, pero Sí. a mí me parece que no es así. ¿No? Me parece que no. Yo creo que al contrario, ¿no? Creo que se dicen demasiadas cosas. No, la no, gente se tiene habla. miedo, querido, por favor. Antes de decirte algo en contra del gobierno, miran para un lado y para el otro. No pasa nada. Qué raro que me digas tener eso, miedo? me extraña que me digas eso. Que sí. te diga que la gente no tiene temor, miedo. No tiene temor. es que no sé, ¿qué gente? Pero yo creo que la gente tiene miedo a hablar, sí. Yo he sentido, muy poco, pero he sentido las amenazas en otra época. Sí. Al señor y a mí nos amenazaron cuando estábamos por estrenar Pan y Circo en el año 1982 con dictadura. Nos amenazaron de muerte. Ustedes sí que van a tener una buena orgía romana. Y tu nombre lo ponían con minúscula. Y además la bomba en la casa de Norman Brisky, la bomba, eran amenazas que algunas se cumplían. Entonces hay que reservar las palabras y no mezclarlas con todo. Yo soy la mayor de la mesa, como ustedes sabrán, y he pasado por todos los gobiernos, por todos. Dictatoriales, democráticos, desgobiernos, he pasado por los dos gobiernos de Perón, por los militares, pero ahora admito que hay como un temor, la gente tiene miedo. Yo lo comentaba recién en el corte, que la gente, y a ustedes les sucederá lo mismo, sí, seguís con los tuyos, ay, qué bien, sos la voz nuestra, ay, pero despacito te lo dicen para que nadie te escuche, porque tienen miedo. La gente tiene temor, yo estoy con todo tipo de gente. Estoy en un restaurante, por ejemplo, y hablo en contra del gobierno algo y automáticamente hacen así, a ver si está el mozo, a ver si te van a escuchar. Yo he vivido esa época, es terrible, claro, es verdad. es terrible. Pero ahora no ocurre eso. Ahora no ocurre eso. Ocurría eso. Mira, ¿ocurría eso en este momento en Argentina? Hace pocas semanas, sí. El antikirchnerismo telefónico de inmediato. Soy periodista. Pero ¿cómo un periodista me dice que no ocurre eso? ¿Pero qué? Usted me dice, ¿usted está hablando que había temor a hablar en la calle? Absolutamente. Pero la verdad que me sorprende. No, la gente tiene miedo de hablar. La gente tiene miedo. A ver, Mirta Legrand le quiere meter miedo a sus invitados. Durante la dictadura militar desaparecía gente, había censura, exiliado, tiraban a la gente los aviones en el Río de la Plata. Mirta Legrand al menos no había manifestado miedo públicamente. Uno se da cuenta de que es realmente notoria la campaña anti-argentina que hay. Sí. Nadie sabe la tranquilidad que aún en los momentos más críticos como pasado se ha respirado siempre acá, porque se ha respirado tranquilidad. Carencia de información, Laureano, es una cosa, cosa contra Argentina es otra. Susana, pero lo que estamos viviendo ahora es una campaña organizada. ¿Por qué? Yo pienso que es un grupo orquestado, ¿no? Cuando empezó el Mundial, empezaron a transmitir por televisión. Yo creo que nos hizo mucho bien. Pero eso hizo muchísimo bien. Aunque le duele a mucha gente, somos los campeones del mundo durante 4 años. Todos se argentinizó. Yo fui a ver el último partido. Todos lloramos. Hombres, mujeres, hombres, el presidente lloraba. El presidente Videla también con lágrimas. Yo lo estoy contando ahora y sigo emocionado.
El argentino realmente ha trabajado durante la última dictadura y no ha manifestado ese miedo cuando realmente se ponía en peligro la vida, digamos, había desaparecidos, secuestrados, había compañeros de ella, ¿no? Que estaban exiliados, que estaban desaparecidos, muertos, torturados, que estaban muertos, que tuvieron que irse, que recibieron amenaza de la dictadura, de la AAA, digamos. En ese momento Mirta Legrand no manifestó nada y ahora en democracia manifiesta miedo, además no lo puede verbalizar. ¿Miedo a qué? La estrategia de generar miedo, repitiendo día y noche que hay miedo, es ininterrumpida y encuentra, además de en Legrand, encumbrados abanderados en Suar, Lanata y Majul. La gente tiene miedo de hablar, che, la gente tiene miedo. Pero yo creo que la gente tiene miedo a hablar. Pero ahora admito que hay como un temor, la gente tiene miedo. La gente tiene miedo. Pues es que encontramos mucha gente en los últimos meses que tiene miedo. Uno cree que exageran ese miedo. Pero encontramos que el miedo es algo presente. En mucha gente no se puede vivir con miedo. Viste que ahora está instalada la idea de que algunos periodistas tienen miedo. ¿A vos te pasa esto? No, eso es una estupidez para vender libros. O sea, dejémonos de joder. Encontramos que el miedo es algo presente. En mucha gente no se puede vivir con miedo. ¿A vos te pasa esto? No, eso es una estupidez para vender libros. O sea, dejémonos de joder. ¿A vos no te parece grave que haya artistas que tienen miedo de decir lo que piensan, Luis? No, que tienen miedo de decir lo que piensan por los aprietes que hay de este gobierno. El derecho al miedo. Yo no lo tengo. La verdad es que yo no tengo. ¿Tienen miedo porque no se animan o tienen miedo porque está pasando algo que desconocemos? No sé, no quiero decir. Hay miedo. Miedo. No digas, guarda, que no te... Y eso está. Todos hacemos el acting porque somos todos cínicos. Ponemos cara porque nos da miedo. Esto decimos así, hacemos una escena todos los argentinos porque nadie se anima a decir nada porque se instaló el miedo en la Argentina. ¿Vos tenés miedo también? Yo no tengo miedo, por eso estoy hablando. ¿Miedo de qué? Yo no creo que pase nada. Miedo. No digas, guarda, que no te... Y eso está. ¿Vos tenés miedo también? Yo no tengo miedo, por eso estoy hablando. ¿Miedo de qué? Yo no creo que pase nada. Volviendo a Legrand, a veces pareciera que el miedo lo que la motiva es ponerse en contra de todas las iniciativas de este gobierno. Roberto, mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? ¿No podría producirse una violación hacia su hijo? No, eso es una perversión. Ayer, en un momento, yo le hice una pregunta que admito que era muy fuerte a Roberto Piazza. No fue para hacer daño, yo no humillo jamás a mis invitados, pero fue... me puse en lugar de la gente, Bueno, si tenés miedo no me contestes, le paso a otro. Estoy temblando. El libro que vos presentabas, 1000 años de rabia, intenta ser como reflexivo, sereno, bajemos los decibeles, pacifista, paz y amor. Ahora yo sueño con el momento mediático en que alguien le diga a Mirta, ¿cómo podés decir esas pelotudeces y que ustedes pasen ese archivo durante 5 años? ¿Sí? Porque es realmente insoportable y porque uno no se banca de pequeñín, desde toda la historia de Mirta, como la mina medio de su presunta autoridad de vieja diva impone ese rango de autoridad y poca gente se le retó. A Pinte un poquito, Darín otro poquito, da mucha bronca y son también como esquemas de dominación intratelevisión. Lo que murmurábamos antes, cuando fue la introducción, esa parte es una señora mala, es agresiva. Le argumentás, no, la gente tiene miedo. Y es como la directora de la vieja escuela primaria, es como yo digo y nada más. Es horrible. Yo había visto la edición ayer en Duro de Domar de esta misma secuencia, y hay un momento en que Darín intenta discutirle. ¿Pero quiénes? ¿Qué gente tiene miedo? El público, dice ella. ¿Qué es el público? Ella tiene una especie de enchufe de megachip que la conecta con... Ella cree que lo tiene, pero por ahí sí, no sé si lo cree. Creo que honestamente ella cree que es el público que está encarnando. Pero está bien, es posible, es una especie de, como de exorcismo al revés, una cosa por el estilo. Y el otro es el ejemplo del restaurante, que aparte se asocia con las viejas leyendas gorilas de los años 40, 50, porque en este caso es el mozo, el sujeto popular conspirador que te puede traicionar a vos como clase alta. Antes era la mucama. En la época del viejo peronismo, las señoras de la clase alta le tenían miedo real a la mucama. Había toda una serie de leyendas urbanas de que te cocinan los hijos, de que te va a intoxicar, de que te va a robar. Es exactamente esa mentalidad medio siglo
más adelante, digamos. Ahora, Mirta, si está viendo ahora la tele, debe estar pensando que esto es lo que le hace dar miedo, que verse... verse cuestionada. Verse cuestionada. Seguro, sí, totalmente de acuerdo. Intento pensar como... ¿no? Es imposible lograrlo, pero intento pensar como piensa Mirta, y pienso que tal vez ella está influenciada por su propio círculo, ¿no? Por su círculo de pertenencia que expresa algún temor. Y me parece también que es interesante hablar de las categorías. ¿Qué es el miedo? ¿El temor a qué? Porque uno puede decir que el miedo tal vez es un argumento para avanzar. En la década del 70, a pesar del miedo a perder la vida, a pesar del miedo a mostrarse desde un lugar de oposición a la dictadura, muchas personas dieron su vida con miedo, inclusive, seguramente con mucho miedo. Lo que me parece Mirta que expresa por su círculo de pertenencia es el temor de cierta gente a perder pertenencias económicas, a perder un estatus, a oponerse a este círculo rojo de poder concentrado y corporativo. Tal vez eso atemoriza, tal vez a algunos les atemoriza perder los beneficios de pertenecer al discurso dominante que ha imperado durante tanto tiempo, intentando reflexionar. Puede ser. Yo creo que solamente tratan de reconstruir un poco el 55, algunos de ellos, ¿no? No sé. Pero además es tan absurdo el planteo, ¿no? Dicen... Por suerte, porque no por suerte, porque es lo que corresponde en un sistema democrático. Cada uno dice lo que quiere. Se la pasa diciendo barbaridades. Ella y la gran mayoría de los invitados a su mesa. Pero tienen miedo. Entonces, ¿qué miedo a qué? Miedo a eso, miedo a perder privilegios, pero ¿cuál sería el miedo real existente? Entonces el gobierno tendría que haber ganado por el miedo de la gente en las PASO, ¿no? Siguiendo esa lógica. Es simétrico de los cacerolazos. Estamos en dictadura y te estás expresando libremente y no tenés ni un policía a un metro de distancia. No hay nadie que te cuestione nada, decís cualquier cosa. Decís cualquier cosa en los medios. Hoy acaba de salir, todo el desmenuzamiento judicial de la denuncia de esta mujer que era secretaria supuestamente de Kirchner, de Miriam Quiroga, en la que los 4 testigos que ella presenta ante la justicia la desmienten. No los testigos presentados por el gobierno. Los de ella. De ella. Dicen, no vimos nunca bolsos con dinero. Su oficina quedaba re lejos. A 70 metros, dice, a 70 metros la oficina. Un amigo de ella o la expareja dice, ella me dijo que iba a hacer una denuncia en televisión porque quería que le publiquen un libro. Ahora, ¿cuánto se escribió sobre esto? ¿Cuántos programas de televisión se hicieron? El que lo presentó como una supuesta denuncia, ¿cuántas, horas demandó en la justicia que fiscales se pero eso no importa, lo importante es cuánto daño hizo eso. Bueno, por eso, pero ¿cómo se repara eso? Esos medios que difundieron todo esto, ¿difunden lo que pasa en sede judicial o, como dijo un fiscal, en sede mediática, en sede periodística? Hay que ver si se corrobora en sede judicial. Pero si tenían miedo, ¿cómo lo pudieron decir? Bueno, por eso es todo en absurdo. Televisión. Sí. Estoy pensando en la canción de Liliana Felipe, bellísima, que dice, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Puede ser. Sandra, ¿qué dice? Sí, me parece que lo que da miedo es el cambio. Más allá de todas las categorías, que me parece que tenés razón, el miedo al mozo y el miedo a la mucama, son los clichés del miedo al empoderamiento de los que siempre fueron pobres. Entonces me parece que evidentemente hay en ese planteo viejo, antiguo, repetitivo de Mirta Legrand, aparece ese miedo a que la gente que siempre estuvo a su servicio, que siempre fue vulnerable para todos los que son como ella, ahora planteen otras exigencias porque hubo una ampliación de derechos. Me parece que eso es un cambio y el cambio sí da miedo y la libertad también da miedo. Hay muchas cosas que dan miedo en la vida y uno se las tiene que bancar. Bien, y hablando de gente que no aprende, vamos a La Nación, que no aprende y muchos años después ha justificado el golpe del 55. A ver, muchachos, no se ponen las pilas, ¿eh? A ver. La Nación, Clarín y Duhalde. Golpismo de ayer y de hoy. Poquita repercusión tuvo el editorial central de La Nación, es decir, el que firma a Bartolomé Mitre, de tinte y tinta netamente golpista. Lo que ha ocurrido con el diario La Nación, ¿no es cierto? Esta reivindicación de alguna manera de lo que ocurrió con el golpe del 55.
Editorial del diario La Nación. La tinta no destituye. Con una comparación tan falsa como absurda y peligrosa, Cristina Fernández de Kirchner ha vuelto a insistir con su teoría destituyente, según la cual la prensa independiente procura derrocar o destituir gobiernos populares. Ni las balas de plomo derrocaron al general Juan Domingo Perón, ni existen balas de tinta, ni en caso de existir, podrían destituir gobiernos. Perón no cayó por obra de las armas que alzó la Revolución Libertadora en 1955. Cayó, básicamente, porque su régimen se había agotado y abundaban los escándalos y las burdas muestras de autoritarismo. Por lo tanto, una situación de la nación que, si uno la ve en perspectiva histórica, se mantiene desde entonces. La nación, en ese sentido, no ha variado, de la misma manera que también apoyó, o a veces explícitamente, a veces con el silencio, tapando atrocidades, el golpe de Estado de 1976. No parece descabellado suponer que estos editorialistas de La Nación son muy cercanos a quienes en 1955 armaban estos videos. Verán ustedes cómo cuentan desde el gobierno inmediato y a través de los medios cuál es la versión de cómo fue el bombardeo a Plaza de Mayo. Ese sí es un episodio que todos conocen en la historia de la República Argentina. Hasta que llegó el mediodía del 16 de junio. Los transeúntes fueron sorprendidos por la presencia de aviones que, según la versión oficial, volarían para rendir homenaje al libertador. El exmandatario, según trascendió después, sabía desde horas antes que aquellos aviones no iban a volar para rendir homenaje, sino para bombardear la Casa de Gobierno, de no presentar él en el término fijado su renuncia. El exmandatario y los miembros de su gobierno buscaron con la anticipación seguro refugio, dejando que la población, ignorante de lo que sucedería, transitara confiadamente por Plaza de Mayo. No se tomó medida alguna, ni antes, ni durante, ni después. Peor aún, durante el bombardeo fueron llamados los ciudadanos a Plaza de Mayo a fin de que fuera mayor la mortandad. Esa táctica inhumana perseguía un fin, el de asegurar al exmandatario una posición de víctima, en tanto se trataba de desprestigiar el movimiento revolucionario. Un intento de liberación que costó lágrimas y sangre, dolor y muerte que pudieron ser evitados de no mediar el empecinamiento de un hombre que quiso subsistir a toda costa, a una costa de las vidas de sus compatriotas. Así que del bombardeo también era responsable Perón. Perón no cayó por obra de las armas que alzó la Revolución Libertadora en 1955. Cayó porque su régimen se había agotado. Aquel 16 de junio de 1955, día señalado por la Providencia, Buenos Aires amaneció como todos los demás aciagos días que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas. A las 10 de la mañana aproximadamente sobrevuelan el perímetro de la Plaza de Mayo los primeros aviones a retropropulsión como última advertencia. Los bombarderos, con certeros impactos, descargan sus bombas sobre la Casa Rosada. La estrategia dictatorial rindió en cierto modo sus frutos. Perón no cayó por obra de las armas que alzó la Revolución Libertadora en 1955. Un diario que nada tiene que envidiarle es el Clarín de Noble y Mañeto. Ahora han creado una moderna aplicación por la cual se pueden ver todas las tapas de la historia del diario. Pero veamos la pirueta que se mandaron. Clarín, que promociona las tapas y que te puedes meter a un sitio web y ver qué pasó un día que te interesa, etcétera, etcétera. Paradójicamente hay cosas que las ha borrado del mapa, ¿no? Por ejemplo, los muchachos lograron de cargar las tapas de los días posteriores a los golpes de Estado contra Perón, Frondizi e Ilia. Vas a ver, por ejemplo, no está la tapa del 24 de septiembre del 55, pues golpe de Perón. A ver, probamos. 24 de septiembre del 55, día posterior en el que derrocaron a Perón. No está la tapa de Clarín, che. A ver, el 25, acá. Respetará el gobierno los convenios y las conquistas sociales. Muy bien. ¿Sí? No está la del 30 de marzo del 62, post golpe de Frondizi. 30 de marzo del 62, golpe a Frondizi. El día después, vamos a ver la tapa. No está. Bueno. Y no está la del 29 de junio del 66, post golpe de Ilia. Y probamos 29 de junio del 66, post golpe a Ilia.
no está la tapa, che. Muy burdo hubiera sido ocultar las del 76, que son archiconocidas gracias a Víctor Hugo, 678 y poquitos más. Todo esto deja las claras por qué Carrió define a Clarín y La Nación de la manera en que lo hace. Lo digo públicamente, defiendo al Grupo Clarín, defiendo La Nación. Que el Grupo Clarín y tanto como La Nación forman parte de la historia argentina, no son diarios advenedizos. Bien, son la Argentina. Tuvo nula repercusión en Clarín y La Nación la lección que O Globo les dio a Clarín y La Nación. O Globo, arrepentido de apoyar el golpe, el mayor diario brasileño reconoció como un error histórico el soporte mediático que le dio a los militares en su país en 1964. Otros diarios de la región tuvieron el mismo comportamiento, pero aún no expresaron ninguna autocrítica. Volviendo a la estrategia que incluye aquel Rendición o Caos, el síndrome de Castro y el editorial golpista de Mitre, forma parte de la misma el escalofriante regreso del padrino de Massa, Eduardo Duhalde. ¿Qué caracterización hace de Sergio Massa? Siempre me impresionó como un joven brillante. Yo lo veía con grandes condiciones. Es un dirigente, bueno, de las nuevas generaciones, muy ágil en el manejo de todo lo moderno, ¿no? En comunicaciones y además muy de una inteligencia destacada. La presidenta está con un problema psicológico, no quiero decir psiquiátrico, ¿no? Grave. Y muchas veces se comentaba de ella eso, ¿no? Comentarios, mira cómo está, se aflojaron los tornillos, siempre fue una personalidad que daba que pensar que no estaba bien. Si la locura se traduce en mejores salarios, condiciones laborales, baja del desempleo, asignación por hijo, movilidad jubilatoria, 9 nuevas universidades, fútbol por TV gratis, recuperación de aerolíneas e YPF, etc., son estas postales de la cordura de Duhalde. Un gobierno en que nos respetemos todos, al comunista, al socialista, al que quiere a Videla, al que no lo quiere, al que quiere a Videla, al que no lo quiere. Ya a mitad del año que viene van a estar para tirar la toalla. Esta pelea la ganamos por nocaut o por abandono. La presidenta está con un problema psicológico, no quiero decir psiquiátrico, ¿no? Grave. El que depositó dólares recibirá dólares. Cuando uno hace un discurso sin tener tiempo de consultar ni siquiera a los propios, yo consulté a los que antes estaban, es decir, gente que estaba en economía, me dijo que era posible. A la semana me di cuenta que no era posible y lo expliqué. Lo que dije en ese momento era a la semana, cuando ya tenía mi equipo, que lo que teníamos que buscar era que quien hubiese depositado en el banco y con ese importe se podía comprar una casa o 2 coches, que con el que le devolvieran podía comprar los mismos bienes. Y con el que le devolvieran podía comprar los mismos bienes. Va a devolver la moneda pactada. Quien está en dólares hasta ese importe que se anunció, puede pasarlo voluntariamente a pesos. Si no, en dólares tiene naturalmente que esperar porque la plata no está. La presidenta está con un problema psicológico, no quiero decir psiquiátrico, ¿no? Grave. Muy bien, a ver, Moyano, ¿qué me cuenta? Que 2 cosas quería, me llamaron la atención. Una, que efectivamente O Globo hizo como una autocrítica, está haciendo como unos reportajes sobre su propia historia en una parte de su página, entonces hace una autocrítica y dice algo que tiene que ver con cómo las palabras dan cuenta de una posición política. O sea, no solamente dice estuvimos mal en apoyar, sino que dice que nos equivocamos en llamar revolución a lo que fue un golpe de Estado. Al golpe del 55 se le sigue diciendo revolución libertadora, que es lo que hoy hace ayer La Nación en su editorial. Pero lo que más me parece que de un nivel de hipocresía, de cinismo de La Nación, es que a fines de los 90, y está en el libro, decíamos ayer, de Eduardo y de Subieta, justamente una nota donde le hace página 12 a Escribano, y él lo que dice en esa nota hace como una especie de autocrítica, digamos, dice: no fuimos recios en la crítica contra los hombres que se excedieron en el ejercicio del poder, hablando de la dictadura. Debemos lamentar no haber alzado más la voz porque hubiéramos contribuido a la salud de la República. Lo dice en 1998. Cuando decir eso
era como Mariano Grondona, que se hacía el que era democrático, que se arrepentía de haber sido el escriba de Onganía. Sí. Entonces, no costaba nada, era un saludo a la bandera sin ningún tipo de sentido, y hacían como que, muy tibio igual, pero bueno, claro, hacía el comentario. Ahora que decir algo tiene una consecuencia en la política real, ahí se nota lo que son, que es que a Perón no lo derrocó nadie, no hay balas, digo que los invito a que vayan al Ministerio de Economía, que están ahí los orificios todavía, y al golpe del 55 le siguen diciendo Revolución Libertadora, justo lo que O Globo marca como un tema de la política. Laustin. Ahora que mencionó lo de las balas, cuando mi viejo me llevaba, yo soy ligeramente bonaerense, partido Vicente López. Cuando mi viejo me llevaba al centro me mostraba Plaza de Mayo, que en esa época, cuando yo era chico, las esquirlas eran mucho más visibles y el impacto de esos balazos y granadas y demás a mí me conmocionaba muchísimo. Y es muy fuerte porque este tramo de documental del tema de los bombardeos, digo, me voy un poco a la mierda, pero mala leche, parece que fuera solamente semejante tragedia histórica, que fuera un tema del peronismo nada más, lo cual va paralelo a lo que decía Mariana, de esta naturalización de que fue un ciclo agotado. No aparece la palabra golpe, se dice las armas. Sí. Es un nivel de involución en el debate democrático, en lo que presuntamente aprendimos desde el 83 en adelante, terrible negar la existencia de un golpe y darlo por naturalizado. Pero bueno, el mismo día, ayer, salió este editorial y una columna de un señor Guyot, que yo no lo conocía, hablaba de la interna peronista y la comparaba con las manadas de renos y otras cuestiones zoológicas y de instintos salvajes. Así hablaba de la interna peronista. Sí, yo quería decir que a mí lo de la editorial de La Nación me da miedo. O sea, le quiero contar a Mirta Legrand que no es la única que tiene miedo. A mí ese tipo de reflexión editorial de un diario como La Nación me da miedo. Puedo convivir con el miedo, no me paraliza, pero me da miedo porque no solo es golpista. A mí hay algo que yo lo vengo diciendo desde hace un tiempo porque creo que está en el aire. Hay no solo un ánimo destituyente como fue aquella expresión de Carta Abierta en el 2008, creo que hay un ánimo proscriptivo, que no les alcanza con ganar las elecciones y acceder al poder en elecciones libres. Creo que en el aire lo que hay, atrás de esas líneas de La Nación, lo que hay es un ánimo de que todos los que simpatizamos con el kirchnerismo nos callemos la boca de una vez y para siempre. Entonces eso sí da miedo, porque después que bombardearon la Plaza de Mayo, no es solamente que se terminó ahí y terminaron con el gobierno de Perón, siguieron 18 años donde los que hoy se dicen republicanos y demócratas consintieron, cuando no fueron los protagonistas, en prohibir el pronunciamiento público de los nombres de Perón y de Evita. Y a eso le llamaban república y a eso le llamaban democracia. Eso tiene que dar miedo. Bueno, hay dos palabras claves, perdón, que me preocupan en el mismo sentido, porque dice, Perón cayó por los escándalos y las burdas muestras de autoritarismo. Sí, ese es el tema. Exactamente los mismos argumentos. Sí, perdón, pero tenía comprometido al Dante. Sí, no, pero bueno, además de eso, interesante el informe, la búsqueda de las tapas. Yo había buscado la de la crisis causó 2 nuevas muertes, esa está. Pero bueno, las otras que señalaba ahí el informe no las muestran. Está ya muy trillado, justamente se utiliza mucho en ciertos discursos de comentaristas opositores, pero la referencia a esa famosa novela de Orwell que se llama 1984, y lo que tenía era un ministerio de la verdad que lo que hacía era borrar la historia y transformarla, ¿no? En este juego, en todo caso, hay primero el borramiento de las tapas, algo que no sucedió, que aparentemente el diario ese día no salió, y lo que falta ahora es reescribirla, ¿no? O sea, rearmar la tapa en función de los intereses de la actualidad. Es muy interesante que lo que Orwell se lo imaginaba para el Estado. Se lo imaginaba en 1948. Ocurrió para los privados. Exactamente. No, a mí me parece que lo realmente grave de la editorial de La Nación es la naturalización de la interrupción de un orden democrático, porque supuestamente está desnaturalizado el sistema democrático, ¿no? Porque corrupción, escándalos, eso, junto a la caracterización de quien ejerce la primera magistratura como alguien que está desquiciado. Digamos, ¿a qué te lleva eso? Lo que tenés que hacer, si vos sos un defensor de la República, es interrumpir ese desquicio, porque entre una desquiciada que está al frente de un gobierno escandaloso, entonces vos como un repúblico tenés que interrumpir ese proceso. Entonces me parece que naturalizar eso es lo realmente grave, y lo que hace La Nación con ese editorial es legitimar esa línea histórica, porque no se hace cargo de nada
pero está proyectando al futuro. Totalmente. ¿Puedo contar una cosa muy chiquita porque tengo que ir a otra cosa? Sí, con lo que decía Sandra de estos 18 años. En la universidad, por ejemplo, a veces pibes de primer año que en clases diferentes, en las ciencias sociales, a veces preguntan por qué no hay nombres de conocidos sociólogos o trabajadores sociales que se hayan recibido en la década del 60, y que se dijeran peronistas en aquellos tiempos. Lo preguntan con inocencia. ¿Por qué no hay? Claro, porque estaba prohibido. Y no te la cuentan. Y queda como que no había, ¿entendés? No te lo cuentan. Claro, bueno, da para hablar mucho más, pero tengo órdenes que cumplir. Por ejemplo, vamos a ver a Charlie en TVR. ¿Lo vemos? Charly García en TVR. Nos ocuparemos en este informe de la visita de Charly García a Televisión Registrada, y no solo de la parte política, que como podrían pensar los simplistas, es lo único que nos atañe. Para saber cómo es la soledad, mientras que ver que a tu lado no está. Na, 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 na. ¿Te sientes un perdedor? Sí, sí, sí. Como la canción de John Lennon. Abajo de esta máscara estoy llorando, soy un perdedor y no soy lo que vos pensás que soy. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a fool, ay, qué lindo. ¿Cómo está en realidad en la cabeza? Estamos como el amor que se echa a perder. Violamos todo lo que amamos para vivir. Para vivir. Sentí que el que hizo esto, o los que hicieron esto, conocen mi obra, eligieron algo de muy buena calidad, como es Total Interferencia, un tema que yo no iba a poner en Piano Bar. Fito me obligó a ponerlo. Es un tema que hice con Spinetta. Spinetta estaba sentado al lado mío y me aconsejaba, una cosa muy linda. Y después que, no sé, realmente sentí que me representaba. Buena En este resumen también tenemos a la Nata, que malinterpretó los dichos de Víctor Hugo. Me cuentan que anoche en el programa del Grupo Clarín, el de los domingos, alguien se disfrazó de diablo diciendo que yo lo había acusado de ser eso. Por eso es homenaje a Víctor Hugo esta noche, mira. Soy el demonio. La realidad es que yo me referí claramente a Mañeto. Si alguien quiere sentirse tan Mañeto que lo que se dice a Mañeto lo siente para él, es su problema. Yo fui el primero que le dijo pelotudo de Eso nadie. es Un visionario. Un visionario, señor. Un visionario. ¿A vos te parece que yo soy artista? No lo sé. Te digo en serio, no lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vos sos un pelotudo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. Sos un artista, García. Bueno, y además soy un artista muy bueno. Y aparte sos alto. Y aparte nunca me traicioné. Por ejemplo. Este pelotudo tampoco. ¿De quién hablas? De mí. Ah. Lo conozco de antes y se veía venir que era medio pelotudo, pero Pero eso lo viste vos. Simpatía, ¿quién era? Me acuerdo
un recital de Los Ratones en Punta del Este, que vamos Juanse y yo corriendo ahí, como siempre, y nadando atrás, y no nos dejan pasar. Y el otro día, soy dueño de un diario, soy dueño de un diario. Nada, no pasa. ¿Y pasó? ¿Pasó? No sé, yo no sabía otra. Es lo que quiere ser el dueño de Clarín, eso se ve. Y lo por ahí- quiere fundir. Y después comprarlo barato. Claro, no es mala idea. A mí me gustaban los redonditos de Ricota cuando empezaron. Incluso les propuse producirles un disco. Y me dijeron que no. Muy amablemente, la tenían re clara. Pero me acuerdo de un concierto de ellos, apareció una momia y le sacaron los vendajes y era una chica desnuda y tocaba y fue realmente grosso. Ahora, después todo, no lo entiendo mucho yo tampoco. Si hubiera una verdad sola, siempre compondríamos el mismo tema. Tras un resumen de la flojísima actuación de los abogados de Clarín en la audiencia en la corte, Charlie una vez más recurrió a la metáfora. ¿Tu opinión sobre este momento del país, digamos? Yo ya dejé la política. Ajá. Sí, yo hice lo mío en la época de los militares. Ajá. Ahí hice lo mío. Bueno, este tema es una bravía defensa de la industria nacional y se llama José Mercado. José Mercado compra todo importado. Lleve a colores síndrome de Miami. Fuentes que hay detrás de aquel espejo no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Habla de las tortugas, de las morsas, que era Ocaría, los brujos, que era López Rega. Enciende los candires que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. No. Me puse metafórico, pero bastante directo. Ahora no están los militares, pero está gente que se viste como nosotros y que tiene el uniforme adentro y los anteojos oscuros adentro. Ojo al piojo, porque el enemigo no es tan identificable. La misión más profunda de mi actuación en el Colón es líneas paralelas que andan por siempre juntas, no se tocan, pero andan en paz. Una cosa que hace mucho que no se piensa, en el amor, la paz, etcétera. Para cerrar, el homenaje de Charlie a Eduardo Falú. ...23 de septiembre, Teatro Colón. Le dedico esta pieza a la familia de Eduardo Falú, mi padrino artístico, y vi por mi iPad que en el salón de Eduardo Falú 1.500 violinistas juntos tocaron Rezo por Vos, muy emocionante. Blaustein, cuando Charlie cantaba Alicia en el País de las Maravillas, ¿vos estabas acá en Yo Argentina? estaba en Barcelona, me mandaron ese disco, me mandaron el del recital de Mercedes, el recital el Luna Park. ¿Estabas de vacaciones en Barcelona? No, estaba en el exilio y me cagué de emoción y de lágrimas cuando volví. Vos lo debés conocer, ¿cómo se llamaba el programa que había? El Tren Fantasma, un programa nocturno que había de rock, que era muy lindo, con muchísimos, con muy buena utilización de todos los recursos sonoros de la radio. Pero estaba pensando dos cosas, vos que sos músico. Lo partida que tenemos el alma en este mundo entre nosotros, periodismo, frontera, muro, política, frontera, muro y lo que sea, y lo mal que hacemos, digo, salvo en nuestras vidas privadas, donde efectivamente todos acá consumimos Charlie, Spinetta y lo demás.
Y es terrible que eso suceda, digo, hablando también de discusiones mediáticas y de lo que se genera culturalmente de los medios, porque estos tipos son iluminadores, porque le meten poesía, porque nos sanan. Si es por crítica a los medios, para mí el más talentoso, el más transgresor, el más eficiente, abarcando audiencias que además no son kirchneristas, es Capusotto. Cuando Capusotto critica la violencia simbólica de los medios, lo hace desde un lugar artístico, de un talento bárbaro, con una intensidad impresionante, con mucha gracia, vos también, pero que va más allá incluso de lo político, ¿sí? Lo hace de lo profundamente sensible y artístico. Ese tipo de cosas se iba carburando mientras le escuchaba a Charlie. Y a lo que necesitamos a estos tipos, digamos. ¿Cuánto oxígeno era Charlie en los años? Él lo dijo, ¿no? Muy loco, ¿no? Yo dejé la política, mi parte política la usé durante la dictadura. Yo no puedo medirlo porque no estaba, mentiría. Yo escuché Sanata Radial, por ejemplo, en algún programa pedorro de la tarde de la tele, que Charlie es un gran intérprete de la sociedad. Creo que no, creo que tenía determinadas audiencias reducidas o lo más sensible de la juventud. No creo que sea un termómetro, digo, no lo quisiera comparar con Susana Jiménez, pero creo que interpretaba, sí, lo más sensible de la sociedad, lo más inquieto, los tipos más sensibles a la opresión, a la censura, a las injusticias, a las humillaciones, desde la época de Sui Generis, ¿no? ¿Quién? No, que a mí me impresiona al Charly García pensar que antes de él había canciones que no existían. Vamos a hacer un corte y ya venimos con más 678. Dale. Te presentamos Club Argenta, un club donde todos los jubilados y pensionados van a poder disfrutar de beneficios y promociones especiales. ¿Qué estás esperando? Ya podés acercarte a cualquier oficina de ANSES para formar parte de este nuevo club. Vas a poder disfrutar de beneficios y descuentos en gastronomía, espectáculos, paquetes turísticos, recreación y cuidado personal en más de 4.000 comercios adheridos. Recordá que si sos jubilado o pensionado podés ser parte del Club Argenta. Para más información ingresá en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta, un beneficio bien nuestro. No voy a parar, ya no tengo dudas. No voy a bajar, déjalo